pero nosotros buscamos al Dios Todopoderoso y las señales nos van a seguir. ¿Por qué? Por consecuencia de haber buscado a Dios, ¿sí? Y es muy importante esto, porque viviendo en un lugar geográfico tan religioso, todo el mundo habla de Dios, ¿sí o no? Todo el mundo, Dios te bendiga, todo eso. Entonces, los hijos de Dios debemos estar firmes en quiénes somos y de dónde está centrada nuestra fe. En Cristo, el autor y consumador de la fe. Nuestras reuniones deben de ser, y en nuestra vida y en cada situación, que únicamente Cristo sea exaltado para que todos los ojos sean atraídos hacia Él. En cada actividad que nosotros realicemos, Cristo es el centro, nada más. Entonces este mensaje que me dio el Señor se llama: Señor, aumentanos la fe. Sinceramente, ¿quién necesita aumentar en su fe? El problema que ha habido es que muchas veces cuando oímos de fe, viviendo en una zona geográfica tan religiosa, la fe la ubicamos a lo que necesito, a lo que es el entendimiento de este mundo. Pero la fe es en Cristo. Y Cristo es esta palabra. Entonces nuestra fe es que se cumpla en Cristo y que a través de seguir a Cristo, creyendo esta palabra, se cumple el plan y el propósito que Él tiene para nuestra vida, no nuestros planes. Nuestros planes pueden ser muy buenos, pero si nos levantamos la vista y nuestro enfoque es Cristo, van a ser ¿qué? Súper mejores. Porque Él dijo que el que quiera ganar su vida, ¿qué va a pasar? La va a perder. Pero que el que la pierda, o sea, que pierdas a tu propio concepto, tu vida, ¿qué? La vas a ganar. ¿Sí? Entonces vamos a ir esta mañana a Lucas 17, del 5 al 6. Y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¡Wow! Cuando yo encontré esto dije, ay, bueno, qué bueno que no fui la única, ¿no? Hay aquí un testimonio escrito, ¿sí? Porque a veces tenemos fe en muchas cosas, ¿no? Sí, se me va a hacer esto, se me va a hacer lo otro, pero resulta que la fe no está en Cristo, está en lo que se te va a hacer. El corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Tenemos enfoques, pero lo que te lleva adelante es la rendición a Dios, a su palabra, a su vida, a ese fuego de esa relación personal que tienes, porque llega un momento que tú te das cuenta, que yo me doy cuenta que no podemos vivir sin Él. Y además Él dijo: separados de mí, nada van a poder hacer, ¿sí? Hay un ejemplo en Josué 10, del 12 al 14. Viendo estos apóstoles que estaban diciendo: Señor, aumentanos la fe. Voy a usar estos dos versículos ahorita, así que dejen el otro, Lucas 17, 5 y 6. Dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Fíjense, ¿qué tuvo que hacer Josué? Tuvo que hablarle a Dios, tuvo que comunicarse. Y a veces ese pequeño detalle nos hace falta, ¿sí? Tenemos como ideas de Dios ya preconcebidas, todo eso, en lugar de ser humildes como niños. ¿Y qué sigue? ¿Cómo le hago ahorita? ¿Sí? Oh Señor, auméntame la fe, dame fe para ver esta situación exactamente y no dejarme ir con el acelerador con mis ideas, ¿sí? Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón. Estaba el pueblo de Israel en una situación donde estaba en una lucha. Y entonces dice que Josué habló a Jehová
el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, ya estaba ganada la batalla. ¿Pero qué? Les estaba faltando tiempo. Y entonces, ¿qué dice Josué? Sol, detente en Gabaón. ¿Y qué estaba teniendo fe en que se detuviera? Que él era el que estaba haciendo la obra. ¿Quién la estaba haciendo? Dios. El Dios todopoderoso. ¿Y él tuvo qué? Fe. Ese es uno de los ejemplos más grandes, ¿verdad?, de fe, porque inclusive están en la NASA registrados que hubo un día entre los que salió el sol, que está registrado ahí, que estuvo detenido. Entonces la fe funciona, la fe en Dios, la fe que Dios nos ha dado para poner toda nuestra fe en Él, para que se cumpla ¿qué? Su propósito. Josué aquí estaba como un siervo de Dios cumpliendo ¿qué? Un propósito de Dios. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová, fíjense, eso es lo más hermoso, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Dios está peleando por ti. Dios está peleando tus batallas. Lo único que necesitas tú, ¿qué? Poner tu fe en Él, tu confianza en Él. Por eso acá vemos que decía en el Lucas 17, 5 y 6, Señor, estaban los apóstoles, aumentanos la fe. Y el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras una pequeñita fe de voltear y decir, help, ayuda, SOS, Señor, help. Y es en todas las áreas, porque a veces nos es más fácil creer en ciertas áreas que en otras. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate, plántate en el mar y te obedecería. Como Josué estaba cumpliendo un propósito, estaba pasando situaciones, ¿y qué pasó? Él sabía dónde ir, él sabía quién podía detener todo aquello. Ojo con la religión. Tú no puedes ser bueno a tu propio concepto. Tú no puedes ser buena a tu propio concepto. Tienes que identificar a tus enemigos, destruirlos. La falta de fe en Dios y su palabra es un enemigo, porque no crees su palabra, porque no te comunicas, ¿sí? Porque crees a veces que otras cosas son más grandes que el poder de Dios, que el Dios vivo que te llamó, que te está protegiendo. Debes esperar el tener fe como Dios se mueve a tu favor. A veces la espera no es pequeña, a veces es grande y a veces es pequeña. Dios es soberano. Pero no debemos de perder la fe. Por eso vemos a los apóstoles diciéndole al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Hay muchas cosas, este mundo de apariencia nos quiere robar la fe. Conozco unas personas un matrimonio que al ver a otro matrimonio de abuelos que estaba cargando a su nieto, en ese momento salió de su corazón y dijo, ay, yo quiero tener un nieto. Sus hijos no se habían casado, no tenían nietos, nunca se le había ocurrido, y ese día al ver esa escena, dijo, quiero un nieto. ¿Y saben qué? Al año exacto tenía ese nieto. También fue una señal, pero ¿tuvo qué? Fe. Supo a quién le pedía y recibió lo que pidió, porque era ¿qué? Un propósito.
Un propósito. ¿Crees más las circunstancias? Hola. Pregúntate, ¿crees más las circunstancias? Como aquel hombre que en el DF tenía su puesto de naranjas y ponía todas las mañanas, llegaba a las 8, bien bañadito, arregladito, ya traigo mi negocio, mi forma de ayudarme, y ya ponía todas sus naranjas, ¿no? Y pasaba por ahí un señor que ya le habían platicado que eran muy buenas naranjas. Y le dice, a ver, ¿a cómo están las naranjas? Y ya le dio el precio y le dijo, dámelas todas. ¿Todas? No, dice, si se las vendo todas, ¿después qué vendo? ¿Qué estaba viendo este hombre? Las circunstancias. Pero el Dios vivo y verdadero, nosotros que somos sus hijos, nos va a llevar, ¿qué? A un entendimiento de lo alto. A un entendimiento de lo alto donde te das cuenta que Cristo está reinando en el trono. Que Cristo es el que tiene el poder, el acceso al Padre, el acceso a todo. Dios tiene poder sobre la braveza del mar. Y lo vemos en Salmo 89:9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Y lo lee uno y dice, ay, qué bonito, ¿no? ¿Quién ha dicho alguna vez que qué bonito? Pero no es bonito, es para que lo creas en tu propia vida. Si te quedas en lo bonito, y esas cosas que nos ha enseñado la religión, cuando sales de un mensaje y dices, estuvo bien bonito, ¿y de qué se trató? Ay, pues no me acuerdo, pero me dejó así como un sentimiento bonito. Ya perdimos. No crean que no me ha pasado, no estoy aquí porque sea infalible, al contrario, todos estamos rendidos al poder y a la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Todos estos son vivencias, ¿sí? Testimonios de la gloria de Dios. En Marcos 4, del 37 al 41, vemos a los discípulos que de pronto que iban con Jesús y de pronto se desata una tormenta. El viento soplaba tan fuerte. Vamos a Marcos 4, del 37 al 41. Vamos a leer desde el 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se dijeron uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Aquí hay una gran enseñanza. ¿No Pedro le había dicho a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿No se lo había dicho? Y aquí ya se le olvidó. Dice, ¿quién es este hombre? O sea que tantito lo veían como Dios y tantito lo veían como hombre. Y a veces Dios me mostraba que nos pasa eso.
Por eso les voy a decir algo, por eso son las reuniones, por eso nos vemos en un lugar, para animarnos a la fe, para que Dios nos enseñe. Realmente las reuniones también no es para decir, ay, él está mal, él está bien. Si tú ves que alguien está mal, ora por él, o ora por ella, ¿sí? Pero no es para estar más que edificándonos con amor unos a otros, porque ¿quién es el que vive en nosotros y quién nos va a dar la dirección? El Señor. Estamos viviendo en el reino de Dios. Eso es vivir en el reino de Dios, no es vivir en la religión. La religión mata. Así como la palabra mata, más el Espíritu, ¿qué? Vivifica, trae vida. Por eso cantábamos al principio, Cristo vive. Tenemos que estar vivos en Cristo, no muertos, activos, como en la palabra de la semana, no perezosos, trabajando para el Señor. ¿Cómo quedamos ante una señal sobrenatural? ¿Quién ha tenido señales sobrenaturales de Dios? ¿Cómo quedamos? Nos apoyamos en decir qué pasó y empezamos a llenarnos de razonamientos. No, tal vez fue esto, tal vez fue el doctor o tal vez fue aquello, ¿no? Ay, duro ya la cabeza por algunos coscorrones por ahí. Pues yo voy a dar mi testimonio, ustedes tendrán los suyos, un día Dios permitirá que los den, pero una vez estaba un miembro de mi familia estudiando la escuela bíblica y entonces a 2 cuadras estaba el mar y empezamos mi esposo y yo, pues vamos a caminar para allá y ver el mar y así pues como que no conocías por ahí, ya nos fuimos caminando. Y él caminó hacia allá y yo me quedé sola aquí. Y en el momento yo pensaba más que decía, ay, qué bonito. Y de repente me vino unas palabras del Espíritu y le dije, te prohíbo que entres aquí mientras está mi hija. Te lo prohíbo en el nombre de Jesús. Y a los meses vino el ciclón o, ¿cómo se dice? El huracán Katrina. Entonces yo estaba, ya saben, alabando a Dios y en otro, como dicen luego mis hijos, en otro planeta. Y entonces resultó que veo la televisión y que ya iba un huracán y que se llamaba Katrina. Y entonces le hablé a mi esposo y le dije, oye, fíjate que está pasando esto. Y la otra vez que estuvimos allá, a mí Dios me hizo hacer esto. Y dice, pues hay que hablarle inmediatamente que salga de ahí. Entonces le empecé a hablar y le dije, ¿sabes qué? Necesitan salirse de ahí inmediatamente. No, mamá, es que nos van a avisar si entra o no entra. Necesitan salirse de ahí inmediatamente. Bueno, voy a ver, déjame ver aquí. Digo, porque ella también estaba sujeta a las autoridades de la iglesia donde estaba sirviendo y donde vivía y todo. Ok, entonces volví a hablar, fueron 3 llamadas, a la tercera me dijo, sí, ya vamos a irnos a una ciudad que está a 2 horas de aquí y ya nos vamos, ok. ¿Saben qué? Entró el huracán y despedazó todo, una cosa terrible, pero mi hija ya no estaba ahí. ¿Y saben qué? Los que salieron después, ya cuando les dieron la orden, mi hija hizo 4 horas hacia esa ciudad, porque ya iba algunos que se habían... Y los demás hicieron 16 horas. Ya después ella se regresó ahí en la iglesia, trajeron muchos de, ¿cómo se llamaba? De Nueva Orleans, trajeron mucha gente de Nueva Orleans, donde ella estuvo sirviendo y compartiéndoles la palabra, todo eso, pero es el poder de Dios. Si tú sigues a Dios, si tú te llenas de Dios, Dios te va a avisar las cosas buenas. No todo es malo. Después tenemos otro testimonio. Un día hace como 6 años yo estaba con una gripa tremenda y tenía que ir a una conferencia de pastores. Pero tapada la nariz y así, gracias a Dios ya no me enfermo así yo, gracias a Dios. Gracias, exalto al Señor. Y porque todo viene de Él.
Nadie somos superhombres o supermujeres, todo viene de Él. Y entonces resultó que llegaron a invitarme para ver una competencia de natación de un niño de, creo que tenía 8 o 7 años, y que a mar abierto. Y yo dije, ay Dios mío, pero como si nunca han nadado en mar abierto y como en competencia. Y sí, la verdad me entró temor, pero empecé a orar. Y entonces, pues ya nos fuimos al viaje, pues digo, la verdad nos invitaron y pues la verdad, no. Y entonces, fuimos y era un paso de fe y era una prueba de fe. Les voy a decir por qué, porque lo más así que me venía a la mente, no lo hagan si no es dirección del Señor. Lo que me venía a la mente, en la fe hay pasos y hay crecimientos que da Dios, pero es una guía de Dios. Entonces en eso me venía a la mente, ¿y qué tal si te da pulmonía y tienes que ir a esa conferencia? Y también, y si no te alivias, tienes que ir a la conferencia. Bueno, le dije, Señor, tú tienes el poder, tú sabes. Y me fui. Y entonces en la mañana estaba yo leyendo precisamente el Salmo 86:9, que dice, tú tienes poder sobre la braveza del mar. Y oré sobre eso. Sinceramente no me acuerdo qué oré, pero oré como siempre, viendo al Señor, comunicándome con Él, no queriendo que se hicieran las cosas como yo quería. ¿Sí me explico? Sí, fue una palabra que Dios me dio en ese momento. Y entonces ya nos vamos a la competencia y había un aire, era una cosa, haz de cuenta como si hubiera un pequeño ciclón así, pues no. Entre más caminaba hacia el lugar de la competencia, se me iba destapando la nariz, se me iba destapando todo. Yo me quedé, dije, Señor, no cabe duda que era un propósito que estuviéramos aquí. Y entonces seguí caminando y empieza la competencia. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que yo ya no tenía miedo. Y empieza la competencia y que voy viendo que va en primer lugar la personita que íbamos a ver. Y todo, sí, que las porras y que esto y que no sé qué. ¿Y qué creen? Que también una niña venía al lado de él. Y venían peleando el primer lugar. Yo dije, Señor, que gane el que tú quieras. No se trata de competencia, ¿sí? Pues venían juntos y en el último momento vino una ola que lo echó hasta adelante. Y llegó en primer lugar. Le dimos la gloria a Dios, todo esto, pero el milagro es este. Y por lo que pasó fue que la niña le venía echando agua a la cara. Y después nos dijo. Entonces, Dios tiene poder sobre la braveza del mar. Cuando tú enfrentes situaciones, yo te animo y el Señor te quiere animar esta mañana que clames a Él, que no te conformes al mundo actual, que te des cuenta que Él es más grande que toda situación. Ahorita fue el mar físico, pero a veces hay situaciones en nuestra vida que se levantan como un mar impetuoso. Y ahí es donde uno se tiene que parar firme, que mayor es Dios. Y que si el propósito de Dios es así, se va a cumplir. Y si no, por eso estamos clamando y diciendo, Señor, si las cosas van a ser así, ok. Pero si hay otra cosa, aquí estoy para que tú hagas las cosas como tú quieres. No hay nadie más grande que Dios. No hay nada más grande que Él. Estos testimonios que he dado tenían un propósito. Se estaba caminando en un propósito de Dios para ver su gloria, para una preparación. En el primer testimonio del huracán, ¿qué pasó? Que llegaran aquellas personas y se les compartiera de la palabra. ¿Sí? En el segundo, ¿cuál era? Que realmente viéramos cómo Dios nos permitía ir a esa conferencia a pesar de lo que estuviera pasando. Y usó todo eso para que nos diéramos cuenta de su gloria.
Pero también tú tienes tus propios testimonios donde Dios ha manifestado su gloria, porque Él es el único que tiene que ser exaltado, ninguna persona. Y vamos, por favor, a ver ahora a un hombre que también vio las circunstancias naturales, pero vamos a ver cómo trabajó Dios con él para que tuviera, ¿qué? Fe. Porque, ¿qué estaba pidiendo los apóstoles? Aumentanos, ¿qué? La fe. Ok. Y vamos a este personaje que es Moisés. Moisés lo vamos a ver aquí que había dado pretextos, que él veía sus debilidades. Y vamos a Éxodo 4 del 1 al 9. Ya lo tienen, Éxodo 4 del 1 al 9. Cuando ya lo tengan, digan, ya. Ok. ¡Ay, qué bueno, estamos vivos! Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Estaba diciendo Moisés que el pueblo no le iba a creer, no iba a creer que Jehová lo había mandado. Entonces Dios tuvo que hacer una serie de señales para que se diera cuenta, aquí estoy, yo te mandé, mi poder es más grande que todo. Entonces Moisés respondió, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala a la tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. ¡Wow! Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Quiero decir aquí lo que Dios me muestra. La verdad, Dios lo llenó de su poder, porque como vemos que Moisés estaba, yo creo que hasta la culebra le daba miedo. Sin embargo, podemos reconocer que fue el poder de Dios que lo hizo tomar esa iniciativa de tomar, ¿qué? La culebra por la cola y hacer exactamente lo que Dios decía. Es el poder de Dios, no son tus habilidades. Por eso dice que su poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando somos débiles somos fuertes, porque reposa en nosotros, ¿qué? El poder de Cristo. Todo esto que hace Dios de rescatarte, de nacer de nuevo, todas estas cosas, ¿para qué es? Para que tú cumplas el propósito, el plan de tener una relación personal con Él. Y así camines en lo que Él preparó para ti. Qué hermoso, ¿no? Todo preparadito. Lo único que tengo es que caminar con Él. Y después, ¿qué pasó? Y le dijo además Jehová, mete ahora, dijo, o sea, si así no te diste cuenta de que estoy en ti y que te doy, ¿cómo se llama? Valentía. ¿Qué pasó? Entonces dice, mete ahora tu mano en tu seno. Y metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. ¿Qué impacto ha de haber sido para Moisés de repente meter la mano y de repente sacarla y verla llena de lepra? Era de las enfermedades más fatídicas de ese tiempo. ¿Y Dios qué le dijo? Sácala otra vez. ¿Y cómo la vio? Completamente sana, restaurada, cambiada. Así está siendo tu vida. Necesitamos creerlo. Necesitamos creer que cuando nos enfrentamos a situaciones, Dios es todopoderoso. Que estamos caminando en el propósito de Dios y que las señales nos van a seguir porque Él es todopoderoso.
Y necesitamos que nos aumente la fe. No ser como el del puesto de las naranjas, no, si le vendo las naranjas todas ahora que vendo. Cuando Dios hace una señal de su poder, preguntas, ¿quién hizo esto? O hacemos preguntas en nuestra mente para ocultar la incredulidad y justificarnos. No, fue esto, fue aquello. Olvidándonos de su palabra y su promesa. De veras, debe de ser un gozo cuando vemos la palabra se cumplió, se cumplió. Es un gozo que no nos debe de caber en lo que somos. Cuando cada palabra se cumple. No estamos jugando a la religión. No estamos muertos, estamos vivos en Cristo. Somos para Él un pueblo santo, apartado. Vamos a Deuteronomio 7, del 12 al 26. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo. De veras, a veces sí es cierto, a todos nos ha pasado. Llegas a un lugar y dices, ¿cómo la pasaré? Señor, ayúdame. Y viene el Señor y te dice, y nos dice, que no tienen fe, que no tienen fe. Y si dijeres en tu corazón, a lo mejor no lo dices, pero Dios ve los corazones, Estas naciones son mucho más numerosas que yo. ¿Cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. ¿Le vas a creer a Dios o no? ¿Le vamos a creer a Dios o no? Este es un tiempo de que hacer un pacto con Dios, de mantenernos firmes en la fe. Te voy a creer, voy a atender la parte natural, lo que me toca hacer en lo natural, pero en mi corazón, ¿qué? Te voy a estar creyendo, que tú eres más grande que esta situación que se está levantando, ¿sí? Miren, amados, yo no les estoy hablando nada más porque sí, son años de creer la palabra de Dios y ver cómo se establece lo que Dios tiene en su propósito. Pero lo que te sostiene es una verdadera relación con Él. No porque seas bueno, ojo, no, sino porque cada vez que te equivocas reconoces y te rindes ante Él para que Él siga haciendo la transformación que necesitas. ¿Sí? Dice, estas naciones, y si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más poderosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón, con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos. Imagínense Moisés y el pueblo viendo cómo llegaron las plagas y que no llegaba a la tierra de Gosén donde ellos estaban. Tenemos que tener esa expectativa, no nos podemos conformar al mundo actual, pero es algo personal. Es algo personal de dejar de que Dios realmente trabaje en nuestro corazón, que seamos una página en blanco para, Señor, escribe tu propósito, escribe tu plan. Yo me rindo a ti. Como como cantábamos ahorita, me rindo a tus pies. Las grandes pruebas que vieron tus ojos y las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos. Ojo, tómenla esta promesa. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, no desmayes, dile a tu compañero, no desmayes, grítale. Porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande, temible, y Jehová
Tu Dios echará a estas naciones delante de ti, Dios grande y temible, y Jehová, delante de ti poco a poco, y no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten. Eso es muy importante, que todo es un proceso, que poco a poco Dios lo va haciendo para que tu corazón sea transformado a la imagen de Dios. No es por egoísta, no es porque no te lo quiera dar, es porque va cambiando tu corazón a la imagen de Él, al reino de Dios. Dice, y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti, mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean, ¿qué? Destruidas. Vamos a gritar por nuestra victoria. Tú tienes, yo tengo victorias que necesitamos ganar. Levanta tu mano en señal de victoria delante del Señor y decir, Señor, te creo, tienes una victoria para mí. ¿Sí? Y tenemos promesas como esta de Juan 10, 28, 29. Pero por favor, vamos a leer esta, por favor, cuando salgas no vuelvas a pensar igual. No vuelvas a tener en tu corazón las mismas cosas. Yo estoy segura que muchas veces venimos a la congregación y hace Dios grandes cosas y sales, entras nada más a tu casa a ver la escenografía, lo que ves, oyes y sientes, y otra vez a vivir igual. Las mismas frases, las mismas cosas, y el corazón otra vez se desvía. Necesitas ser fortalecido y agarrarte del Señor para no volver a tener temor, ser valiente, creerle a Dios y tomar la victoria que Él ya te dio. Tenemos esta promesa tan grande en Juan 10, 28, 29 que dice, yo les doy vida eterna. Es fuera de razón decir, me están dando algo y yo pues no lo quiero, ¿no? O lo desecho, no. O lo tengo, aquí dice ya, yo les doy, ya lo tienes. Si tú estás buscando a Dios, ya lo tienes. Yo les doy vida eterna y que nunca perecerán, no tengas temor de malas noticias, ni pavor repentino, ni saeta que anda en oscuridad, ni mortandad, que en medio de día destruya, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Salmo 91, muchas peleas las perdemos porque leemos quizás la Biblia y no estamos firmes creyéndole a Dios lo que Él ha dicho. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. ¿Cómo te la da? Dándote tu palabra. ¿La crees o traes tus pensamientos del mundo? Sí, pasamos situaciones, pero ¿cuál es nuestra victoria? Que Dios va a destruir, ¿qué? A todos nuestros enemigos. Salmo 78, 52. Los guió con seguridad para que no tuvieran temor y destruyó a todos sus enemigos. Y Él, dice, y lo llevó a esta tierra que su diestra, o sea, su poder, su fuerza, su mano, conquistó a esta tierra santa. Apartarte para Él. A que sigas en ese camino de santidad, que sigas en ese propósito que Dios tiene para ti, y el mejor propósito que tú sepas que Él es tu Dios y que tú te relacionas con Él. Y que tus latidos de tu corazón sean al unísono del Dios Todopoderoso que está en ti. Porque tú eres hijo o hija de Dios. Entonces volvemos a Juan 10, 28, 29. Dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Tenemos que estar más conscientes de esto que de otras situaciones. Nadie nos va a arrebatar de su mano, ¿lo crees? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Por medio de qué? De la fe. La fe en Él, no es la fe en lo que yo quiero o en lo que yo quiero creer. La fe en Él que está en esta palabra. ¿Sí? Dice, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Aquí está, no les he estado hablando algo que no sea bíblico. Dios es más grande que todos.
es más grande que todos y la mano del Padre, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie te puede arrebatar. Eres su propiedad. Pagó un precio muy alto, la sangre de su Hijo. Tenemos que tener conciencia de quiénes somos, sentido de pertenencia al Dios Todopoderoso. Y que Cristo no solo murió, sino resucitó. Y el punto más importante de nuestra vida es que tenemos al Espíritu Santo, y este es un espíritu ¿de qué? De vida. Tenemos que recordar a cada momento, es un espíritu de vida. No es un espíritu de muerte, no es un espíritu de queja, no es un espíritu de chisme, no es un espíritu de insatisfacción, de frases culturales, no es un espíritu de enfermedad, es un espíritu de victoria, de vida, para que se establezca la vida de Cristo. Y además, tenemos al Espíritu Santo, que es el poder de Dios en nosotros, para que Cristo se forme en nuestros corazones. Por eso en Gálatas Pablo decía, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Cómo son los dolores de parto? Las que han tenido bebés. ¿Sí? ¿Sí? Hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Qué triste cuando estamos formateados a una religión. Quizás sabemos frases de la palabra, quizás sabemos muchas frases, pero es la relación personal, la búsqueda con Dios, ponerlo en primer lugar, que nos lleva ¿a qué? A verdaderamente que Cristo se ha formado cada día, cada día, cada día, cada día. No es como las palomitas en el microondas. No, es cada día, cada día. El crecimiento lo da Él, la autoridad la tiene Él, los tiempos son de Él. La soberanía es de Él, pero estamos con Él, como dice el Salmo 91, bajo el abrigo del Altísimo. ¿Quién cree realmente que está bajo el abrigo del Altísimo? Necesitamos creer, estas promesas son tan grandes. Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Y saben cómo llega esa convicción al corazón? De meditar la palabra, de pasar tiempo con Él, de inclinar tu corazón a Él, de ver las señales. Ya me dijo el Señor cómo estuvo trabajando en mi vida. Oh, ya no soy temerosa en esto, o ya no soy temeroso, o ya me abrió la puerta aquí, o ya pasó esto. Las señales nos siguen. No busquemos los milagros nada más. Tenemos que tener una conciencia que Cristo vive en nosotros. En Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, el espíritu de vida que levantó a Jesucristo de los muertos vive en nosotros. Pero es un crecimiento creerlo, a creer más las cosas negativas que a veces nos están taladrando en la mente o que las estamos viendo con los ojos. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice al pueblo en Éxodo, te voy a librar del Ebeo, Jereseo, Eteo, todos esos pueblos, ¿saben qué son? Tus sentidos físicos, lo que ves, oyes y sientes, para que verdaderamente de corazón le estés creyendo a Dios. Por eso dice también en Hebreos, creyeron como viendo al invisible, en Hebreos 11. Porque no estaban fijados en lo que veían físicamente, aunque, ojo, las cosas naturales las vamos a tener que atender. Pero es como cuando Nehemías estaba construyendo la ciudad de Jerusalén, que las puertas estaban caídas, quemadas, todo eso, que el pueblo estaba con una mano hacia arriba y con esta estaba haciendo la pasta, las labores para poner el muro, para todo eso. Tenemos que estar así, los ojos puestos en Jesús, las cosas de arriba, y al mismo tiempo trabajando en las cosas naturales. Tenemos el Espíritu Santo y este es espíritu de vida.
Oímos decir, hoy estaremos mejor con el Señor, es el mejor lugar. No debemos ser cobardes, debemos entender que Dios da espíritu de vida para que como su iglesia compartamos a otros las buenas nuevas y pelear las batallas espirituales que están en Efesios 6:10, que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados. Pero ¿quién venció en la cruz? ¿Quién te ha dado la palabra para que te mantengas firme? Para que creas en tu corazón lo que Dios ha dicho. Ninguna plaga tocará mi morada. Sí, pero estoy viendo que están entrando las hormigas. Pero Señor, tú sabes mi crecimiento. Yo me sigo manteniendo. Y voy por el, ¿cómo se llama? El raid para las hormigas, pero me sigo manteniendo en mi corazón. Bueno, es más, yo les voy a dar mi testimonio, ¿verdad? Ustedes tendrán lo suyo. Yo he llegado a un punto que cuando pasa algo, alguna situación que no parece buena, yo digo, gracias a Dios, esta es una excelente oportunidad para crecer la fe, porque me mantengo firme en mi corazón creyendo la palabra. Y aquello que es negativo para el entendimiento de este mundo se vuelve, ¿qué? Una gran oportunidad. Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo han cambiado las vidas? A ver, ¿quién ha cambiado Dios al llegar a Cristo totalmente su vida de un lado hacia otro? O sea, si era negra, totalmente blanca, si era azul, totalmente beige. Sí, o sea, hay muchos testimonios. Nadie vamos a decir que nuestra vida era maravillosa, porque si no, no hemos muerto a nosotros mismos. Por eso dice en Filipenses, todo lo que era para mí precioso lo he estimado como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo, al cual le he rendido todo, y esas cosas que eran para mí preciosas las tengo que por basura, guácala. Sí, por la excelencia de conocer a Cristo. Es una convicción, es una fuerza, es una fortaleza. Y no crean que porque uno no es nada. Es Dios en ti. Es Dios en ti, la esperanza de gloria. Sentimos aumentada nuestra fe, gracias Señor. Dios te dice esta mañana, no pierdas el tiempo y pienses, hoy estaríamos mejor con el Señor en el cielo. Tienes un propósito y una batalla de fe que pelear. Dite, yo tengo que pelear una batalla de fe. Dite a ti mismo, yo tengo que pelear una batalla de la fe. Y vamos a Filipenses 1 del 19 al 28. Me disculpan, por favor, me voy a extender un poquito. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, fíjense, este versículo, como todo lo de la Biblia, es clave. Está diciendo que cuando yo oro, ¿qué va a haber? ¿Qué? Liberación. Liberación de toda la obra negativa, de la iniquidad, del pecado, de la enfermedad, de todo, de la muerte espiritual. Dice aquí en Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que sea magnificado Cristo, o sea, que sea levantado, que la victoria que yo tenga es de Cristo, no de mi vida natural, de mi fuerza, de mis ideas de este mundo, ¿sí? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí tienes que morir quizás a tu orgullo de ciertas cosas, quizás a tu manera de ver las cosas. Ayer en un testimonio que di con el desayuno de mujeres fue de una mujer que perdió su licencia de médico por una situación que ella no tuvo la culpa,
Pero con eso, después de muchos años de haber orado por esa persona, se entregó a Cristo, al verse sin aquello que era su orgullo. Y a veces Dios no quiere quitarte cosas, ¿sí? Pero Dios te rompe los esquemas con los que a veces dañamos a otros, porque los queremos ver en lo que nosotros queremos. Por eso dice aquí Pablo, dice, para mí el vivir es Cristo, dice, para mí el vivir es las ideas de Cristo, las cosas de Cristo, lo que es Cristo. Es como ahora está muy en boga que honra, digo, siempre debemos honrar a nuestro padre, a nuestra madre, pero si no honramos primero a Cristo, toda tu vida espiritual se va a perder. Porque tus ojos están en las cosas de este mundo, los ojos de tu corazón. Y la Biblia que dice, puestos los ojos en Jesús. Si tú realmente dices que eres de Cristo, que tienes una vida espiritual, necesitas honrar primero a Dios en tu vida. Y de ahí va a venir una verdadera honra, una honra completa a tu padre y a tu madre, porque viene del trono de Dios. ¿Se dan cuenta cómo a veces no entendemos la palabra de Dios? Y a veces nos sometemos a cosas y a situaciones que nada más nos están robando la vida espiritual porque está desenfocado nuestro corazón para que Cristo crezca en nosotros. Y dice aquí, seguimos adelante, dice, más, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, morir a tus deseos humanos, a tu cobardía. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, ¿qué estaba diciendo Pablo? Pablo amaba a Cristo, lo obedecía, pero además de eso, ¿qué? Amaba la obra de Dios, amaba el propósito de Dios, amaba lo que estaba haciendo para Dios. ¿Sí? Porque a veces perdón, lo que voy a decir no es de ofender, pero estoy hablando de culturas como mexicanos, decimos, ay, no, es que yo amo a Dios. Sí, pero no es nada más amar a Dios, hay otras cosas que Dios te demanda. Si tú te fijas, mucha gente habla de Dios y ama a Dios y todo eso, pero ¿quién realmente está teniendo ese fuego, esa pasión y ese morir al yo? Es de todos los días, nadie podemos decir que ya llegamos, al contrario, con temor y temblor. Porque es día a día tomar una fortaleza en Dios. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Estoy en Filipenses. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. También Pablo lo decía, estoy mejor con el Señor que aquí con ustedes. Pero quedar en la carne es necesario para causa de ustedes. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ojo, nos debemos comportar como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vayamos a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio. No es por tu fe ni por tus propósitos, firmes por la fe en el Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros es la salvación, y esto es de Dios. Tienes un propósito de alcanzar a otros. Tienes un propósito de alcanzarte a ti, que no te vayas a otro lado, sino que estés unánime, luchando por la defensa del Evangelio, porque el Evangelio se ha propagado, porque todos estemos anunciando las buenas nuevas a otros. Tienes armas espirituales que Dios te ha dado, y esas están en 2 Corintios 10, del 4 al 5.
Quizás ahorita yo te dé el versículo, pero yo te pido que todos estos versículos los medites en tu casa. Segunda de Corintios 10, 4 a 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Dónde están las fortalezas? Aquí, en tus ideas, en tus estructuras. Dios te quiere llevar a otra cosa, pero tú no es que esto, no es que, Señor, ¿sabes qué? Me vació de ti. Perdón, me vació de mí misma, de lo que para mí, por eso Pablo decía, todo lo que era para mí precioso lo he estimado como pérdida. Para que tú vuelvas a escribir en esta página en blanco, como niño se recibe el reino. No puedes ir a otra cosa si no haces esto. Porque Jesús mismo, el Señor, el amado Señor Jesús lo dijo, no se puede recibir vino nuevo en odres viejos. Y estás atado a lo viejo, ¿no? Estás atado ahí que quieres lo viejo. No, es morir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sí digo, yo como testimonio, ustedes también tienen los suyos. ¿Cuántas veces hemos muerto a como concebíamos nuestra vida, como la queríamos? Pero llega el Señor poderoso en batalla. ¿Para qué? Para decirte, este es el plan. Y ya se te acaba aquella tristeza de haber dejado lo viejo. ¿Sí? El otro día le decía a los niños, el poder de Dios es más grande que el poder con el que se ve el power de las naves de Star Wars. Y me hacen así, sí, es más grande. Desde chiquitos hay que decírselos, para que no vivan atados a este mundo de apariencia. El espíritu de vida vive en nosotros por la fe en Cristo, porque el Padre, el Dios Todopoderoso, te escogió. Ya no te enredes en los negocios de la vida y pierdas el tiempo. Dios te dice, seamos un instrumento poderoso para salvar a otros. Al ser propiedad del Padre y ser llenos del Espíritu, ¿qué sucede? Marcos 16, del 17 al 18, vuelvo a pedir disculpas por el tiempo, pero es necesario terminar esto para hacer ¿qué? Aumentados en la fe y estar pendiente que las señales nos sigan. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién? ¿A los que se saben todo? ¿Con qué se cree? Con el corazón se cree para justicia y con la boca ¿qué? Se confiesa para salvación. Romanos 10, 9, 10. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es tiempo que nos levantemos con esa fe fuerte que el Señor hoy nos quiere dar y que siempre nos quiere dar. ¿Cuál era la posición de Jesús? ¿De buscar milagros o hacer señales? No, a Él le seguían. Él no buscaba las señales y a veces en nuestro entendimiento de este mundo andamos buscando las señales. Es un concepto de un entendimiento de este mundo. Busquemos a Dios. No dijo Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo te va a ser añadido. Y todavía cuando llega la respuesta decimos, ay no, qué buena era esta persona, ay qué linda. No, es Dios. Es Dios que te está trayendo la respuesta. Usando, no sabemos a quién. Tienes que estar listo, lista. ¿A quién va a usar Dios? ¿Sí? ¿O qué idea te va a dar para salir adelante de tal o cual situación? Porque Dios está en ti. Dios ya preparó todo para que tú salgas adelante.
A él le seguían las señales, él lo único que hacía era mantener una vida de oración y de entrega con el Padre y cumplir el propósito para el cual fue enviado. Nuestro máximo ejemplo es Jesucristo, que nunca titubeó, que nunca fue bueno al propio concepto de este mundo, aunque sí lloró cuando vio el sufrimiento, aunque sí cuando vio a los pobres que no tenían que comer les dio, pero también cuando alguien dijo, este perfume costó carísimo, era para que hubieran dado eso a los pobres, que dijo, a los pobres siempre los tendrán. Siempre ubicaba el corazón. No se iba a un concepto de ser bueno, a tu propio concepto, sino a lo que Dios te está marcando que tú tienes que hacer. Porque los corazones de cada uno son diferentes, totalmente diferentes. Y al que tenemos que estar atento de lo que nos está diciendo es a Dios. Nunca estuvo Jesús en un despropósito. Siempre caminaba en el propósito. Cuando se encontró a la mujer samaritana, cuando les dijo a los discípulos que echaran la red, él siempre andaba caminando, ¿qué? En el propósito, no andaba en el despropósito. No te cargues, no digas, ay, pero yo no sé, pero no, sigue con Dios y Él te va a ir mostrando lo que tienes que hacer. Lo más hermoso que tú tienes es tu relación íntima con Él. No la pierdas. Pon un fuego y una pasión, y si no lo tienes, dile, Señor, dámelo. A mí a veces así me pasa. Digo, Señor, no tengo ganas de leer la Biblia. Señor, estoy así, pero no quiero perder el tiempo, ayúdame. La relación íntima con Cristo nos lleva a entender las cosas del Espíritu, dónde no entrar. Y vamos a pasar a Hechos 16, del 6 al 10. Y atravesando la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Fíjense, a veces decimos, no, tenemos que ser buenos y nos dejamos zancochar con la religión sin tener una dirección del Espíritu. Aquí está, yo no lo digo, lo dice Dios. Dice, atravesaron la región de Frigia, Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Ojo, no es porque sea malo las personas o el lugar, es que Dios te tiene otra cosa, ¿sí? Cuando llegaron cerca de Misia intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas, y durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir a Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio. Y yo te voy a hacer una gran pregunta, ¿dónde te llamó Dios a predicar el Evangelio? No voltees a ver al de al lado. ¿Eh? Y en esta obediencia la iglesia llegó a donde ya estaba preparado todo para la expansión de la iglesia. Y lo voy a leer, discúlpeme un poquito de su tiempo. En Actos 16, del 11 al 15 dice, zarpando, Hechos 16, del 11 al 15, zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia. Y al día siguiente de Neápolis, de ahí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Esto quiere decir que ya estaba, ¿qué? Lista. Así va a haber gente, hombres y mujeres que ya están listos para recibir el mensaje. Créele a Dios, estate atento a lo que Dios te está mostrando. Lidia adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira, vendía telas de púrpura, mientras
escuchaba, el Señor le abrió el corazón. O sea, no era nada más que tuviera temor de Dios, que buscara a Dios. Tenía que llegar el poder de Dios, el Espíritu Santo, abrirle el corazón para que escuchara ¿qué? El Evangelio. Y yo te digo, ¿qué pasó contigo? ¿No pasó lo mismo? Pero ¿quién te preparó? El Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo ¿qué? Convence de pecado, de justicia y de juicio. Y es el que te va acercando ¿qué? Porque el Padre te llamó. Y entonces y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo cuando fue bautizada con su familia. O sea, ahí se convirtió y fue bautizada ¿con qué? Con toda su familia. Antes tenía temor de Dios, no sabía quién era Dios, pero sabía que había un Dios. Y en ese momento llegó el Señor, le abrió el corazón, ¿y qué pasó? Recibió la salvación, pudo oír el mensaje, porque dice la Biblia que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ella tenía temor de Dios en su corazón, pero la luz del Evangelio no había llegado a su vida, no había llegado el nuevo nacimiento. ¿Sí? El vivir en el propósito de Dios te lleva a que las señales te siguen. ¿Vives en la fuerza de Dios o en tu propia fuerza? Pregúntate. Me pregunto. ¿Vivimos en la fuerza de Dios o en nuestra propia fuerza? ¿Vives pendiente de la agenda tuya o la de Dios? O cada día le dices, Señor, ¿cuál es tu agenda hoy para mí? No te cargues, búscalo, Él hará. Y Él te irá enseñando en tu propia vida. No busques las bendiciones. Mucha gente se la pasa buscando las bendiciones de Dios. Búscalo a Él. La palabra de Dios nos dice y Él nos ha dicho que busquemos primero su reino y que todo va a ser añadido. Y Él va a aumentar tu fe. Porque no buscas señales ni milagros, lo buscas a Él. Y en Él está todo. Vamos a terminar ahora con esta administración, como el Señor nos los está mostrando. Si quieres que aumente tu fe, ponte de pie. Si quieres que tus oídos, me mostraba el Señor 3 necesidades que hay. Una es de aumentar la fe. La otra es de que tus oídos sean destapados para oír las cosas del Espíritu, porque a veces oímos nada más lo de la carne. Y cuando vemos en Apocalipsis que dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, y lo que te está diciendo a ti como iglesia, si tú quieres escuchar lo que el Espíritu te dice, y si quieres tener un corazón sincero, genuino y transparente, y que ama a Dios sobre todo, yo te pido que vayas pasando al frente y mi esposo y yo vamos a orar por ti.